Bienvenidos a este análisis detallado sobre las estructuras más profundas y fundamentales de nuestro idioma. A ver, seamos sinceros. Usamos las palabras todos los días, a todas horas y casi en piloto automático. No solemos pararnos a pensar en ellas. Pero hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del lenguaje desde una perspectiva totalmente diferente. No vamos a verlo como una simple lista de vocabulario que hay que memorizar, no. Vamos a verlo como una arquitectura precisa, casi matemática y totalmente modular. A través de esta explicación, vamos a desgranar cómo se construyen las palabras desde sus cimientos acústicos más minúsculos hasta convertirse en esos inmensos bloques de significado que usamos para comunicarnos. Es un viaje directo a la sala de máquinas, a la ingeniería misma del idioma español, para entender de verdad cómo funciona esa maquinaria oculta de nuestra gramática. Para que no nos perdamos en esta aventura analítica, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Punto número 1, que es la morfología. 2, la raíz y los afijos. 3, infijos, interfijos y apreciativos. 4, formación por derivación. 5, formación por composición. Y por último, el plato fuerte en el punto 6, las palabras parasintéticas. ¡Empezamos! Sección 1. ¿Qué es exactamente la morfología? Oficialmente, la morfología se define como esa parte de la gramática que se encarga de estudiar la estructura interna, la forma, las variantes y la combinación exacta de las piezas que forman las palabras. Pero, para entenderlo mejor, imaginemos un sistema gigantesco e infinito de bloques de construcción, como un juego de piezas de Lego, literalmente. Porque, claro, las palabras no aparecen en el diccionario por arte de magia de un día para otro. Se construyen de forma muy meticulosa ensamblando pequeñas unidades. Y esas unidades lo dictan absolutamente todo, desde el género de la palabra hasta su significado más profundo. Así que la morfología es en esencia nuestro manual de instrucciones maestro. Es lo que nos dice qué piezas encajan con cuáles y cómo tienen que unirse para crear algo que tenga pleno sentido. Y aquí entramos en una regla de oro de la lingüística que es simplemente brillante. Fijaos bien, la palabra es la unidad máxima para la morfología, pero al mismo tiempo es la unidad mínima para la sintaxis. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que la morfología es la que trabaja de puertas para adentro, trabaja en el taller interior uniendo piececitas hasta construir la palabra terminada. Y una vez que ese bloque está ensamblado, pulido y listo, la morfología termina su trabajo y le pasa el relevo a la sintaxis. La sintaxis entonces coge esas palabras ya terminadas y las organiza en el exterior para formar oraciones y discursos completos. Es un puente perfecto, una transición impecable entre el mundo microscópico de las letras y el mundo macroscópico de la comunicación. Pasamos a la sección 2, la raíz y los afijos. Antes de meternos a hablar de raíces, tenemos que dejar clarísimo un término central, el morfema. Los morfemas son los componentes mínimos, repito, mínimos, con significado que constituyen una palabra. Son como los átomos del lenguaje. Si intentamos dividirlos en partes más pequeñas, se rompen y pierden por completo su significado. Son la línea base absoluta, la chispa inicial de sentido antes de que la palabra llegue a materializarse para que podamos usarla en nuestro día a día. Y dentro de este universo de morfemas, el gran protagonista, el núcleo absoluto, es la raíz. Es el morfema que aporta el significado léxico principal, es decir, el ancla conceptual inamovible de la palabra. Fijaos en los ejemplos. En noche, toda la palabra es prácticamente la raíz pura, no hay más. En borrador, la raíz bor contiene toda la idea central de la acción de eliminar algo que está escrito. En comestible, la raíz com nos ancla a la acción biológica de ingerir alimento. Y en canturrear, cant aporta todo el núcleo de la idea musical. Cualquier otra cosa que le añadamos a estas raíces va a servir única y exclusivamente para modificar, expandir o categorizar ese concepto original, pero la idea central queda intacta. Y precisamente aquí viene una distinción que es absolutamente crucial para entender todo este tinglado. Me refiero a los afijos, que son esos elementos que se le pegan a la raíz. Tenemos dos tipos muy diferentes. Por un lado, los afijos derivativos. Estos son súper poderosos porque aportan significado léxico adicional y tienen la capacidad de crear palabras totalmente nuevas, formando familias enteras de palabras. Por otro lado, operan los afijos flexivos. Estos son más modestos, solo aportan un significado estrictamente gramatical. Hablamos de indicar el género, el número o el tiempo verbal. Y ojo a esto. Bajo ninguna circunstancia, los afijos flexivos crean palabras nuevas. Esta es la gran diferencia monumental. Uno inventa un concepto inédito y el otro simplemente ajusta la gramática de algo que ya existe. Para que veamos esta frontera de forma meridiana, vamos a analizar un ejemplo paso a paso. Cogemos la raíz fundamental de fruta. Si a esa raíz le añadimos el afijo derivativo ero, el resultado es frutero. ¡Pum! Ha nacido una palabra completamente nueva, con su propia carga léxica. Ahora estamos hablando de un recipiente de cristal o cerámica que ponemos en la mesa, algo totalmente distinto de la manzana o la pera en sí. Frutero se gana su propia entrada exclusiva en el diccionario.
Sin embargo, si a esa misma raíz fruta simplemente le añadimos una S al final, creamos frutas. Aquí el mecanismo ha sido puramente flexivo. Solo estamos indicando pluralidad, que hay más de una. El significado base de la pieza de fruta sigue siendo exactamente el mismo. Entender esta separación entre alterar el significado léxico y alterar solo la gramática es el primer gran pilar que nos da la morfología. Vamos con la sección 3. Infijos, interfijos y apreciativos. Si profundizamos un poco más en esta arquitectura de las palabras, nos vamos a encontrar con unas piececitas de unión muy curiosas. Empecemos por los interfijos. Son fascinantes, porque carecen por completo de significado propio. Cero. Actúan simplemente como un pegamento sonoro, unos eslabones para evitar que la palabra suene mal o rara al pronunciarse. Luego tenemos los famosos sufijos, que seguro que nos suenan más. Estos se colocan siempre, al final de la raíz, cerrando la palabra, como ocurre en rosal o en nacional. Y para terminar, los infijos, que son como unos intrusos morfológicos. Se meten en el interior mismo de la palabra, a veces rompiendo la raíz, o se colocan sigilosamente justo antes de un sufijo. Lo vemos clarísimo en palabras como frialdad o en ese sutil engarce de panecillo. Claro, al ver esto surge un enigma estructural evidente. A simple vista, ¿cómo podemos diferenciar rápidamente un sufijo de un infijo sin volvernos locos? Bueno, pues hay una prueba analítica infalible. Los sufijos, en su inmensa mayoría, tienen el poder de cambiar la categoría gramatical de la palabra base. Pensemos en la palabra salud. Es indiscutiblemente un sustantivo, ¿verdad? Pero si le inyectamos el sufijo able, muta a saludable y de repente se ha convertido en un adjetivo. Los infijos, en cambio, carecen por completo de este poder. Jamás alteran la categoría gramatical. Si cogemos el sustantivo pez y le aplicamos un infijo para crear pececito, el resultado final sigue siendo, inalterablemente, un sustantivo. Así de sencillo y así de exacto. Y dentro de todo este ecosistema habitan los sufijos apreciativos. Antes dijimos que los afijos derivativos forman palabras nuevas, ¿no? Pues los apreciativos son una excepción maravillosa a esa regla. Lo que hacen es añadir matices emocionales o de tamaño. Tenemos diminutivos como en sillita, aumentativos impresionantes como en cochazo o despectivos que restan valor como en delgaducho. Por regla general, no crean una realidad conceptual nueva, hasta que ocurre algo fascinante, el fenómeno de la lexicalización. Esto pasa cuando la sociedad usa tanto una palabra que acaba independizándose y adquiere un significado propio. Por ejemplo, una bombilla ya no la entendemos como una bomba pequeña de agua, no, es un foco de luz. Una palabrota no es físicamente una palabra escrita en letras enormes, es un insulto vulgar. Han trascendido por completo su origen de diminutivo o aumentativo para tener su propia silla VIP en el diccionario. Sección 4. Formación por derivación. Entramos en el terreno de cómo fabricamos palabras nuevas a lo grande. El primer gran mecanismo es la derivación por prefijación. Es muy sencillo. Consiste en anteponer un afijo al principio de una palabra base. Pero lo verdaderamente interesante de los prefijos es que, en contraste directo con los sufijos que veíamos antes, casi nunca alteran la categoría gramatical original de la palabra. Si tomamos real, que es un adjetivo, y le pegamos el prefijo negativo i, conseguimos irreal. Y irreal sigue siendo un adjetivo con todas las de la ley. Si cogemos el verbo correr y le sumamos el prefijo re, obtenemos recorrer, que sigue operando perfectamente como verbo. El prefijo invierte, repite o le da un matiz nuevo a la acción, pero es tremendamente respetuoso con la función gramatical subyacente. Ahora bien, cuando examinamos la sufijación, ahí sí que nos encontramos ante una maquinaria de transformación radical. Si miramos esta tabla, la flexibilidad que tiene el español es alucinante. Por un lado tenemos la sufijación nominal, que básicamente nos permite forjar un sustantivo completamente nuevo a partir de verbos, de adjetivos o incluso de otros sustantivos. Luego está la adjetival, donde podemos esculpir nuevos adjetivos utilizando casi cualquier categoría base como molde. La sufijación verbal, por su parte, es increíble porque permite convertir nombres estáticos o adverbios en acciones vivas. Y para rematar, la sufijación adverbial, que funciona como un reloj suizo. Coge un adjetivo, le pega metódicamente el clásico y omnipresente sufijo mente y listo, ya tienes un adverbio. Es un sistema de reciclaje continuo, lógico y potentísimo. Avanzamos a la sección 5, formación por composición. Si la derivación era añadir piececitas, la composición es otro nivel. Podemos entender la composición como verdaderas ecuaciones matemáticas del lenguaje. Son colisiones frontales donde dos conceptos ya consolidados e independientes chocan para crear una tercera realidad. Fijaos en las fórmulas. Si sumamos un nombre más otro nombre, germina algo como coliflor.
Nombre más adjetivo nos regala el concepto de mediodía. Adjetivo más adjetivo, pues sordomudo. Pero hay combinaciones que son una genialidad absoluta, como sumar un verbo más otro verbo para cristalizar de repente en un sustantivo. El brillante hazme reír o el cinético vaivén. Y por supuesto la clásica estructura descriptiva de nombre más verbo, que produce auténticas maquinarias conceptuales como quitanieves o rompecabezas. Nos demuestra que nuestro idioma no tiene miedo de chocar bloques enteros para bautizar nuevas herramientas o ideas. Y llegados a este punto, hay que hacer una precisión estructural muy importante sobre cómo se comportan estas uniones en la vida real. Estas palabras compuestas se manifiestan físicamente de dos maneras. Primero, tenemos las composiciones univerbales. Estas se fusionan de manera absoluta, sin espacios, soldadas irrevocablemente formando una sola palabra, como abrelatas. Pero luego están las pluriverbales, que son interesantísimas porque mantienen un espacio visible o un guión de separación, pero a nivel gramatical y de significado operan exactamente como un bloque inquebrantable. A todo este sistema moderno tenemos que sumarle la vasta tradición de usar raíces cultas del latín o el griego. Y es paradójico porque este mecanismo tan antiguo sigue siendo a día de hoy el motor principal que usamos para crear el vocabulario científico y tecnológico más vanguardista. Y así llegamos a la sección 6, las palabras parasintéticas. Nos adentramos en el pináculo de la complejidad, la joya de la corona morfológica. Una palabra se clasifica como parasintética en dos escenarios súper específicos, y ambos están regidos por una regla de oro insalvable. La acción tiene que ser absolutamente simultánea. Esa es la palabra mágica. El primer escenario se da cuando un prefijo y un sufijo impactan contra una raíz exactamente en el mismo instante. Ejemplos puros de esto son enviudar o desalmado. El segundo escenario ocurre cuando chocan dos palabras enteras en una composición y justo a la vez se les suma una derivación con un afijo, todo a la vez, como ocurre en siete mesino. Insisto, la simultaneidad es el corazón de la parasíntesis. Aquí las piezas no se van acoplando poco a poco con los años, colisionan y se ensamblan de golpe, porque si no lo hacen a la vez, la palabra sencillamente no tiene sentido. Pero claro, ante estructuras tan bestias y complejas, ¿cómo podemos estar 100% seguros de que los afijos cayeron de forma simultánea y no poco a poco a lo largo de la historia? Para resolver este misterio, usamos un método estructurado. Es lo que llamaríamos la prueba del algodón de la morfología. Es infalible. Paso 1. Seccionamos y separamos meticulosamente todos los componentes de la palabra. Paso 2. Aislamos las posibles combinaciones parciales, intentando ver si hubo pasos intermedios. Y el paso 3. El veredicto. Comprobamos exhaustivamente si esas combinaciones intermedias existen de forma independiente en el diccionario oficial. Si descubrimos que esas fases intermedias no existen, entonces queda científicamente probado que todo tuvo que unirse a la vez. Por lo tanto, la palabra es parasintética. Vamos a meter dos palabras en nuestro laboratorio morfológico para aplicar esta prueba del algodón en la vida real. Tomemos la palabra sietemesino. Si intentamos dividirla en pasos previos lógicos, obtenemos sietemes por un lado y mesino por el otro. Y nos preguntamos, ¿existen estas palabras parciales por sí solas en español? La respuesta es un no rotundo. Ninguna de las dos está en el diccionario. Como no existe un paso previo válido, se demuestra que todas las piezas tuvieron que ensamblarse simultáneamente para tener sentido conceptual. El diagnóstico es claro, es parasintética. Ahora, en contraste, analicemos ultramarino. Si la fragmentamos buscando pasos previos, vemos que ultramar sí existe como palabra, y marino también existe de manera independiente. Esto nos revela una historia muy distinta. La palabra se formó por derivación escalonada, añadiendo piezas poco a poco a elementos que ya estaban vivos en el idioma. Es una demostración pura, casi matemática, de la gramática operando en las sombras. Después de observar toda esta inmensa y preciosa arquitectura, desde la más humilde de las raíces, pasando por el trabajo de ingeniería de los afijos, hasta llegar a esas complejas colisiones simultáneas de la parasíntesis, creo que emerge una verdad innegable. Nuestro idioma no es una lista estática y aburrida de definiciones de un diccionario cerrado, es un organismo vivo, dinámico, altamente estructurado y totalmente modular. Todas estas reglas morfológicas que hemos diseccionado hoy tan en detalle no solo sirven para auditar y entender el vocabulario que nos dejaron los siglos pasados, no. Son exactamente el mismo motor incansable que va a generar los términos que usaremos mañana. Viendo esta capacidad de reciclaje e invención que parece infinita, la reflexión final cae por su propio peso. Con las herramientas sobre la mesa, ¿qué combinaciones inéditas, qué ensamblajes morfológicos exactos creará nuestro idioma en el futuro para nombrar realidades, tecnologías o emociones que a día de hoy ni siquiera somos capaces de imaginar?